Me introduzco a ustedes no como me presentaron como un líder, no, soy uno más de la congregación. Soy uno más de ustedes aquí. Siempre he dicho que cuando entro a una iglesia Soldados de la Cruz de Cristo, puedo decir, he llegado a casa a gozarme con mis hermanos. Entonces, porque no debe haber una división. Bueno, el pastor me ha hecho varias invitaciones, pero hoy, este día, soy uno más de la congregación de Colto. Tengo el mismo amor, el mismo peso que ustedes tengan para mí. Yo lo tendré en este caso para ustedes porque estos son mis hermanos. No los conozco a todos, soy sincero, pero me introduzco a ustedes. Creo que hoy conocí a nuestro hermano Eric de Puebla, allá atrás. Me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, está complicado mi discurso de cómo me llamo, ¿no? Porque les diría mi nombre legal. Mi nombre legal es Carlos Abisaí Arévalo. Ese es mi nombre, pero nadie me conoce como Carlos en la iglesia, no es un nombre que uso generalmente. Entonces, mi nombre como responsable, podemos decir, es Abisaí. Ahora, el nombre que la mayoría de la gente me refiere es como Papo. Así que, bueno, ahí ustedes eligen cómo les gustaría llamarme, pero me introduzco a ustedes, como dije, como uno más de ustedes. Y me siento contento de estar aquí en California. Le pido perdón, en este caso a la congregación, de que les he quedado mal varias veces. Aquí el pastor, el hermano Misael. Pero hoy quise cumplir mi promesa, como dijo nuestro hermano Víctor, para estar con ustedes y gozarme con mis hermanos. Agradezco la atención de los pastores aquí, tanto del el pastor Misael, que me ha dado un lugar donde quedarme en su casa, como el pastor Adiel, que le quité su cuarto temporalmente, y el pastor Víctor por las atenciones de irme a buscar en la noche. Entonces, a los pastores les agradezco sus atenciones, ya que son hombres de Dios y están aquí trabajando en el servicio. Eh, pero me siento gozoso porque mi esposa siempre me acompaña. El día que yo deje a mi esposa es el día, le digo, mi amor, cuando tú me dejas, yo no funciono sin mi esposa. Doy gracias. Entonces doy gracias a Dios que siempre está conmigo, siempre me está acompañando. Pero más que nada, mi visión como líder, siempre he dicho, es hacer nuevos líderes. Es darle la oportunidad. Por ejemplo, hoy, yo sé que esto no es anuncio, porque digo, hoy es anuncio local, ¿no? Quiero agradecerle a Carly que hoy hizo la proyección. Aunque ustedes no se dieron cuenta, Carly hoy me dice, bueno, aquí hablando con el pastor Adiel, me dice cómo, le digo, yo creo en los niños, creo en los jóvenes, le digo, creo en esa oportunidad que se le debe dar a todos. En Atlanta tengo la oportunidad de, el equipo de audio lo empecé joven, lo empecé de 10 años a 14 años. Hoy estos jóvenes ya tienen 13, 14, 15, 16, 18, pero empezaron jóvenes. Le decía a la congregación, hay que tenerles paciencia los primeros 5 meses, que la letra llega tarde, que esto, pero el resultado lo van a ver en el futuro con la ayuda de Dios. Pero esa es la verdadera visión, ¿no? La verdadera visión es esta, ¿no? Compartir no tanto quizás partes de la tecnología, sino el Evangelio de Cristo para las almas necesitadas, dejar discípulos, dar conocimiento, porque damos gracias a Dios que Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar en su iglesia. Bueno, hoy les voy a predicar, soy un hombre de pocas palabras, les soy sincero, me pongo muy nervioso, pero en el nombre del Señor predicaré en esta tarde. Y voy a empezar el mensaje hablando de una canción un poco secular, de antemano no es el tema principal, pero hay una canción que el compositor Frank Sinatra compuso a My Way. La entonó Vicente Fernández a mi manera en español, pero habla de una canción que expresa a un hombre que toda la vida hizo las cosas a su manera, porque la parte como climática de la canción dice, I did it my, así, way. Entonces lo dijo en la manera climática, dijo, yo hice las cosas a mi manera. Y esa canción sigue resonando hoy en día en las comerciales y en partes porque resuena al hombre en su naturaleza, que las cosas las quiere a su manera, a la manera, digamos, si somos honestos, todo se hace a nuestra manera. Comemos lo que nosotros queremos, vestimos como queremos, nos presentamos, digamos, todo se hace a nuestra manera. La vida la hemos acostumbrado a trabajarla a la manera que nosotros queremos vivirla. Pero
en la vida cristiana nos gusta a veces aplicar el mismo método, que nos gustaría que nuestros problemas se arreglaran a nuestra manera, que nuestra sanidad sea hecha cuando nosotros queremos, que los problemas familiares se resuelvan con nuestro conocimiento, que las cosas empiecen a funcionar a la manera que nosotros queremos. Pero en la vida cristiana surge un pequeño problema, que las cosas no siempre van como nosotros pensamos. Las cosas siempre van cambiando en la vida cristiana, y es el momento donde muchos cristianos no entienden que las cosas no se hacen a su manera, sino a la manera de Dios. Es el momento donde el hombre pierde la fe porque piensa que no hay quien lo pueda ayudar en los momentos de necesidad, porque está peleando con sus fuerzas, con su entendimiento, y no clama al Dios que está dispuesto a atender a las necesidades de aquel que cree en Él. Hoy les tengo un mensaje titulado A la manera de Dios. Porque la manera de Dios es muy particular. La manera de Dios es única, es ejemplar. Hay veces la manera de Dios es inmediata. Hay veces la manera de Dios es pausada. Hay veces los métodos de Dios son extraordinarios, porque nosotros, vuelvo y repito, queremos las cosas a nuestra manera, no a la manera que Dios quiere que las cosas se hagan. Pero hoy les traigo dos temas de la manera de Dios. Lo primero es lo que no ves, y lo siguiente es lo extraordinario de la manera de Dios. Cuando en la palabra de Dios nos ubicamos en Josué 10, se nos presenta lo que no vemos de lo que Dios hace en la vida del cristiano. Hay veces decimos, Dios me sanó, y testificamos de la sanidad que Dios ha hecho en la vida de cada personas. Por ejemplo, digamos, Dios me sanó del flu. Lógicamente no entendemos todas las neuronas, el sistema inmunológico, todo lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos sanos en realidad. Dice, Dios me ha librado de un accidente. No saben cuántas leyes de gravedad tuvo que quebrar el Señor para que hoy tú digas, yo he sido librado de un accidente. Pero Dios hace lo que tú no ves. Pero tú sí puedes testificar que Cristo ha hecho algo grande en tu vida. Hemos testificado en la congregación, testificamos que Dios ha sido bueno, testificamos que Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida, pero hay veces no vemos lo que Dios hace. Porque dice la palabra de Dios que cuando el rey de Jerusalén escuchó que José y los israelitas hicieron paz con los moradores de Gabaón, dice que juntó a los 5 reyes y dice, vamos a pelear contra los gabaonitas, porque esto que se junta Israel con Gabaón no me gusta. Tengo miedo porque esta es una ciudad, dice, una ciudad real, pero quiero llegar al punto donde los gabaonitas, viendo en esa situación, llaman a Josué y le dicen, Josué, siempre me gusta usar palabras normales, ven, échanos la mano que estamos en una situación crítica, donde un ejército de 5 reyes nos va a atacar, podemos ser destruidos, las ansiedades de los hombres. Mas dice que, a veces leemos la Biblia así como tan sencillo, porque dice que Josué estaba en Gilgal, esa es la Gilgal, y iba a llegar a Gabaón. Y la Biblia dice, bueno, y Josué viajó de Gilgal, llegó a Gabaón y empezó a pelear. Así nos dice la Biblia, como que, pero si usamos un poquito la tecnología y la creatividad, nos damos cuenta que este lugar estaba a 23 millas. En ese tiempo no existían carros, no existía nada. Dice Google que si caminamos 23 millas son 7 horas 30 minutos a un paso normal. Ahora, si corremos vamos a hacerle 5 horas. Entonces significa que Josué, con toda su energía, corrió 5 horas a llegar a Gabaón para ayudar a ese pueblo. Pero Dios es algo muy importante. Dios le dijo, no tengas miedo porque yo los voy a entregar, a tus manos. Hay una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento que Dios le dice a todos los siervos, dice, yo los voy a entregar en tus manos, la victoria es tuya. Ya ellos iban como preparados a que ya la victoria iba a ser de ellos, pero uno de los grandes temas de la Biblia es que las
peleas se tienen que pelear. No sé si hay veces mi español es todo cuatrapeado. Las cosas, hoy Dios te dice que tú tienes una oportunidad de salvación. Ya está asegurada tu salvación. Ahora lo que tienes es que pelear la buena batalla para llegar a la salvación. Ese es el método correcto y es cosas que nosotros no vemos más allá de esa expresión que Dios ya murió por ti y por tus pecados. Lo único que tenemos que hacer es la redención, es pelear nuestra batalla espiritual, pelear esa batalla que hay veces nosotros nos sentimos, no sé, hay momentos en la vida que nos sentimos solos, que nadie nos mira, nos sentimos abandonados, nos sentimos desahuciados. Pero hay un ejemplo de la Biblia que yo siempre que lo digo me pone a llorar, porque la vida habla de una viuda, la viuda de Naín. La viuda de Naín, bueno, la conocemos porque estaba en Naín y era viuda. Es todo lo que conocemos de esa persona. Viuda, perdió a su esposo y ahora había perdido a su hijo. Y aún así, en ese sufrimiento, dice la palabra de Dios, que Jesús la vio. Que Jesús vio la necesidad de esa mujer. Hay veces en la vida cristiana nos encontramos solos y sin nadie que nos mire, pero es el momento que Jesús mira tu necesidad. Es el momento que Dios promete estar contigo. Y esa promesa que le hizo a Josué, que él iba a entregarlos en sus manos, en este caso, eso era seguro que Dios estaba ahí. Entonces la historia continúa, esta historia muy conocida, que llegó Josué, dice que empezaron a pelear, pero la parte más interesante que dice esta escritura es que Dios mató más hombres porque dice la palabra de Dios que cayó piedras como granizo y que Dios había matado más hombres con esto que lo que había matado Josué a espada. Significa que Dios ya hizo el trabajo. Josué tenía que hacer lo mínimo. Y hay veces la reclamación al cristiano es que hay un dicho: tú haz lo posible, que Dios hace lo imposible. Pero hay veces nosotros ni lo mínimo podemos hacer como cristianos, ni lo más pequeño en parte. Y hay veces, siempre digo esto, el mensaje es para mí primero, porque yo debo ser el que debe de ponerse dice chopping block, ¿no? Yo soy el primero que a veces digo, en mi caminar cristiano debo de hacer más, porque lo que estoy haciendo hay veces no es suficiente. Porque en el caso de Josué, ya Dios lo había hecho todo, pero la parte importante que resaltar de Josué es que Josué obedeció, cumplió y peleó la batalla. Mas cuando dice que se escapaban estos hombres, la famosa exclamación que nos dice la palabra de Dios: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Si nosotros somos sinceros, el sol se detuvo y la luna, los predicadores dicen, el sol se detuvo y la luna se detuvo. Eso fue lo que más sacamos de este versículo, pero no nos damos cuenta que lo que Dios hizo para que eso se detuviera, hoy lo podemos decir que Dios paró el universo porque Dios peleaba por el pueblo de Israel. Es lo que no vemos. Esta es la parte que digo, a la manera de Dios, tú no estás viendo lo que Dios ya hizo por ti. Porque cuando empezamos a ver las cosas así tan ejemplar, tú no vas a ver lo que Dios está haciendo por ti. Tú solamente tienes que testificar lo que Dios está haciendo por ti. Porque cuando hoy tuviéramos la oportunidad de hablar con Josué y decirle: oye Josué, tú en ese momento cuando clamaste a Dios que el sol se detuviera y la luna, que el sol se detuviera y se detuvo la luna, ¿tú sabes lo que Dios hizo por ti? Tú sabes que Dios paró un universo completo, paró las estrellas, las leyes de gravedad, paró todo para que tú llegaras para que tú cumplieras la promesa que Dios hizo por ti. ¿Tú te das cuenta, Josué, lo que Dios hizo por ti? Puedo estar equivocado y puedo estar inventando, pero yo digo que Josué lo único que nos va a decir es: mira, yo lo único que puedo testificar es que yo clamé y Jehová respondió. Eso es lo que yo puedo testificar. Yo estoy seguro que Josué le va a decir el resultado: no sé qué Dios hizo por mí. Yo lo único que sé es que estaba en un momento de necesidad, donde se me acababa el día.
y Dios me hizo una promesa y esta vio mi oportunidad y yo clamé ante Dios y Él respondió y llegó a mi llamado. Eso es lo que debe testificar el hombre. Hay que testificar que Dios ha sido bueno en nuestra vida. Hay que testificar que no hay un Dios que no hay un Dios como nuestro Dios, el Dios que pelea nuestras batallas, que hace todo por nosotros. Lo único que hay veces que nosotros que tenemos que estar aquí. Y eso de estar aquí, hay veces es difícil. Porque hay hombres, hay un mensaje que una vez predicó un hermano, dice, si tú estás aquí, todo es posible. Pero el problema es estar aquí. El problema es creer. El problema es que nosotros con nuestra humanidad no valorizamos porque queremos las cosas a nuestra manera. Pero las cosas se hacen a la manera de Dios. Pido disculpas porque del nerviosismo no leí la lectura de la Escritura. Pero la voy a leer en este momento porque es el próximo punto en el mensaje, que es en Marcos 7, de los versículos Marcos 7, 31 y 32. Marcos 7. No es Marcos 7. Le pido disculpas. Que aquí el nerviosismo. No, sí es Marcos 7. Sí, le pido disculpas. Marcos 7 es que la Biblia. El nervio, y veces, ustedes me impresionan, quiero que sepan. A veces le digo a las personas, yo soy una persona que me pueden ver muy alegre y puedo hablar con ustedes, pero soy muy penoso. Y a veces el nervio me engaña, pero sí, en Marcos 7, del capítulo 31 al 32, dice, volviéndose a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaran que pusiese la mano sobre él. Que Dios añade bendición cada vez que leemos su santa palabra. Hay algo muy interesante de los milagros del Señor, que a mí me apasiona ver cómo Dios hizo los milagros. Y esto ya llegamos al punto de lo extraordinario. Ya llegamos al siguiente punto, que es lo extraordinario de la manera de Dios. Dice la palabra de Dios dice que 3 milagros vieron el poder de su palabra. El centurión: solamente di la palabra que mi mozo sanará. Dice, algunos experimentaron el toque de Jesús. Algunos pudieron experimentar el poder de Dios de levantar a los muertos. Algunos experimentaron que solamente con tocar el borde de Jesús fueron sanados. Pero hay un sordo y tartamudo me impresionó, porque en uno de mis momentos de mayor tristeza, hay veces uno quiere que Dios haga las cosas como se las ha hecho a otras personas. En la parte de los milagros, en el caminar con Dios, vemos que hay personas que Dios hace algo por ellos y tú dices, Dios, yo quiero que tú me bendigas de la misma manera que lo hiciste con tal persona. O yo quiero que ese milagro que tuvo esa persona lo hagas conmigo. O yo quisiera que, no sé, cada cosa tú quisieras, yo quiero que Dios haga eso en mi vida. Y uno dice, no vemos que Dios lo haga de esa misma manera. Y este milagro quizás llega a ese punto porque trajo ciertas partes a la historia que hasta la fecha podemos decir que no tiene sentido cómo Dios sana a este tartamudo y a este sordo. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Y quiero introducirles la palabra saliva, porque la saliva la tenemos, la saliva se define como un componente líquido claro que se fabrica en nuestras glándulas y las producen las glándulas salivales,
y que podemos producir 2 litros diarios y provee ciertas propiedades, como siempre, por ejemplo, la ayuda a la digestión y ciertas partes ayuda a cicatrizar. Su componente es 99% agua y 1% hecho de materia orgánica. Eso es la saliva. Hoy en día, la saliva quizás se puede ver como antihigiénica. Bueno, dependiendo de las mamás, bueno, mi mamá no me limpiaba aquí, esa es mi mamá, ¿no? Mi mamá. Pero si yo se lo hago a una persona, hoy en día, si yo estornudo o hago, o no sé, tomo esta agua, usted dirá, ya lo tocó con su saliva, ya lo tocó con su boca, no gracias. La saliva podemos decir, es antihigiénica hoy en día. Pero dice que en el tiempo de Jesús se creía que la saliva era curativa. Lo cual tiene sentido porque si alguno se ha dado cuenta, si alguna vez le saca sangre y usted se echa salivita, cura, porque es parte de sus propiedades. Hay veces las heridas en la boca se curan a través de la misma saliva, porque es lo que tenemos ahí. Entonces sí es legítima esta que sí tiene propiedades curativas, pero no al nivel de una cortadota echarse saliva, no. Una cosita pequeña, algunas cosas. Y digo esto porque la Biblia menciona muchas veces la saliva, ¿no? Dios hizo lodo con saliva. Pero este caso es muy particular porque Jesús le presentan a este sordo y tartamudo. La Escritura dice que Jesús hacía sus milagros bastante públicos, pero este dice que se llevó a aquel tartamudo aparte, porque dice la palabra, dice, lo trajeron y le rogaban que pusieran sus manos sobre él. Entonces, apartándolo de la gente. Significa que lo apartó, no quiso que nadie viera lo que iba a pasar. Y quiero hacer este énfasis porque hay veces Dios te aparta del mundo caótico y se presenta ante ti face to face, one on one. Y es el momento donde hay que realmente clamar ante Dios y presentarle nuestros problemas y necesidades. Realmente es el momento que Dios te da la oportunidad de estar uno a uno con Él. Y esa es la oración. A veces menospreciamos la oración como algo que solamente es solamente, no, la oración es tu momento de tu cara a cara con Dios. Es el momento que tú te presentas desnudo ante Dios. En ese momento le puedes decir tus faltas, sus errores y clamar ante Dios que te va a responder. Y este sordo y tartamudo tuvo la oportunidad de estar solo, alejado de la gente, solo él y Jesús. Y hay veces uno se pregunta, ¿a poco Jesús tenía saliva especial? Algo había en su saliva diferente, era saliva santa, ¿no? Hay veces uno dice, ¿a poco era una saliva súper extraordinaria, con componentes extraordinarios que no entiende la humanidad? Pero si Dios se hizo hombre a través de Jesús, significa que esa saliva era 99% agua y 1% materia orgánica. La saliva de Jesús no tenía nada de extraordinario que mi saliva y tu saliva. La única diferencia es que es Dios que está actuando en ese momento. Y te preguntarías, ¿por qué Jesús lo hizo con su saliva? ¿Será que quiso darle a demostrar a ese ciego que la saliva era curativa en esos momentos? ¿Será que quiso hacer algo diferente? No quiso hacer nada, es simplemente la manera de Dios. Es lo extraordinario, porque dice que el milagro sucedió de esta manera. Agarró saliva y le puso los dedos en sus oídos. Con saliva tocó su lengua. No tiene sentido cómo Dios sanó a este hombre. No tiene sentido, ningún sentido. Porque Dios tenía el poder de solamente tocarlo y sería sano. Solamente tenía el poder de decirle,
eres sano porque su palabra, el poder de su palabra tenía poder. Y quizás Dios nos deja esto para decirnos que Él va a trabajar contigo y conmigo a su manera. No busques que Dios lo haga como lo hizo a fulanita. Dios va a trabajar contigo a la manera de Dios. No busques quizás ver en tu vida que Dios no está a tu lado, porque yo quiero testificar que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Quizás no contesta de la manera que queremos hay veces, y este mensaje siempre me toca a mí porque en mi vida matrimonial me ha tocado experimentar la manera de Dios. En mi caminar con Dios he visto que Dios ha hecho cosas extraordinarias en mi vida. Y quizás no ha contestado lo que le he pedido, una cosa, pero aún así debo de contar las bendiciones que Dios ha proveído en mi vida. Hay veces le reclamamos a Dios por lo que no nos ha dado, pero no le damos gracias de lo que ya nos da y nos está dando. No le damos gracias a Dios por las cosas tan sencillas como levantarnos en la mañana todos los días. Hay veces es una costumbre, digo, tan sencilla, salir, levantar, llegar a nuestra casa, venir a la iglesia y todo está normal. No, hermanos, eso hay que decirle gracias a Dios que he llegado a casa. Gracias a Dios que tengo alimento. Gracias a Dios que tengo sustento. Gracias a Dios que tengo salud. Gracias a Dios que puedo caminar, tocar, hablar, cantar. Gracias al eterno Dios que me ha dado todo. Y ahora han preguntado, ¿Dios ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? No, Dios no ha cambiado. El que ha cambiado es el hombre que se ha vuelto, bueno, iba a decir gordo, pero se ha vuelto gordo en la vida carnal. Solamente quiere vivir en la carne, no quiere vivir en el espíritu que Dios nos da. Y ese es el mensaje de la verdadera doctrina. Ese es el mensaje correcto que debemos hacer. Es vivir eternamente para el Creador. Alabar a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Decir aleluya al Cordero. Aleluya al que vive. Aleluya al que resucitó. Aleluya al que he muerto por mis pecados. Porque ese es Dios. Pero hay que buscar la manera correcta, que es a la manera de Dios. Que Dios les bendiga, es mi deseo.